gracias a Liliana por haberme pedido esto, porque me encanta acompañarla, estoy muy feliz, y gracias a Mariana por la presencia y las palabras, a la editorial Baltasara en un momento como este tan especial. Me siento conmovida por lo que está ocurriendo y por este homenaje, y por supuesto la presencia de todas y todos ustedes. Sí, hablo más fuerte. Me pasó, igual que a Mariana, que es una novela que yo asocié inmediatamente con el terror, porque se lee como una historia de terror, aunque no es el género exactamente, ¿no? Ni propiamente dicho, pero la asocié con el proceso de Kafka y con El inquilino de Polanski como película, porque encontré que este personaje, que además tiene un nombre etéreo, esta Morgana que tiene el nombre de ficción más ficción, y además que está en segunda persona, ¿no? Esta voz que acusa, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, vos te fuiste para allá. Y este personaje yo lo asocié muchísimo con el K, ¿no? Con la K de Kafka en el proceso, como un personaje que tiene un desenfreno, tiene un espacio de desenfreno, hay unos victimarios que parecerían representar una interioridad desenfrenada y que se desean y se temen, y por otro lado hay una víctima que después se convierte en victimario, un hombro, para no espolear la novela, que aparece en la voz de en esta segunda persona que acusa como un espacio de autocastigo, ¿no? Entonces me parece que tranquilamente podríamos ver tanto a las víctimas como a los victimarios como espacios interiores del personaje de Morgana, por un lado con el extremo de las fuerzas ocultas y por otro lado como ese castigo que recibe, ¿no? Aquí, aquí voy a leer unos fragmentos. Perdón, no se me escuchó. Algunos espacios cuando el personaje que Morgana, que aparece en el texto y que tal vez sea el interior de Morgana, tal vez no, es solamente una idea, ¿verdad? Esta vez no te mira y se ha situado lejos, indiferente. El mundo no se derrumba ante cualquier hojarasca. Más adelante. Sí, es un tipo que me sigue, creo. Lo encuentro en todas partes. Vive enfrente de mi casa y hoy está lejos. Como si deseara hacerme creer que no me sigue, pero también lo contrario. Y más adelante. Tenés una sensación indefinible, esa ridiculez del tipo que te sigue o que aparece casualmente, el tono levemente burlón de Ezequiel. Entras al aseo, como allí lo llaman, y te vienen arcadas, pero no vomitas. Pensás en las medicaciones. Te acordás de tu madre cuando decía que no quería morirse, y lo decía continuamente y hablaba y vos no la escuchabas, y no la escuchaba nadie. Y solo tenía 60 años. Me parece que el personaje construye este autocastigo a través de la víctima victimario, ¿no? Me parece una lectura, es decir, no quiero decir que sea la única, pero me parece que es una posibilidad simbólica. Y quería preguntarte, Lili, un par de cosas. Porque bueno, se habla permanentemente de la locura y es como un tema que atraviesa, ¿no? Incluso porque desde la perspectiva narradora sería como una incorrección política esta víctima que castiga peor y más cruelmente que los victimarios. Me parece que bueno, una posibilidad de lectura simbólica y un nivel de lectura sería este que estoy proponiendo, como el autoproceso de Kafka. Te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿por qué el título? La mansa brutalidad del mundo, casi un oxímoron, y en relación a la definición de la
de la locura que das ahí, que la podríamos leer, si también pensaste en la definición de la cordura, si es que eso existe. La locura es un mecanismo lento y preciso. Es como la lluvia, un alambre cayendo sobre un paisaje ácido y el alambre raspa, revuelve. Esto aparece a partir de una obra. El personaje es una directora de teatro y se trata de una parte de la obra. Vamos a ver. Lo primero es lo del título. En primer lugar, yo creo que todo lo que yo entiendo como literatura siempre tiene algo que ver con el oxímoron. ¿Por qué? Porque en primer lugar me parece que siempre las cosas no son de una manera, las cosas son de esa manera y de la contraria. O sea, nadie ama, también odia. Todo es ambivalencia, todo es paradoja, y la literatura precisamente me parece que nos sitúa justo en ese lugar que yo recordaba que, por ejemplo, Octavio Paz decía en El arco y la lira, ese memorable libro, decía que el mundo occidental era el mundo de esto es esto, y el mundo oriental era el mundo de esto es aquello. O sea, el mundo oriental cabe la posibilidad de la paradoja, mientras que el mundo occidental es muy tautológico, es muy esto es esto. Entonces, a mí me parece que el mundo literario se construye siempre a través de esa cosa que no es ni blanca ni negra, que es blanca y que es negra a la vez. Por eso mi personaje es un personaje muy jodido y también es una pobre mujer. Por eso yo entendí o lo vi esto como algo que era brutal, pero también había una especie de mansedumbre en todo lo que aparecía. Había una especie de realidad donde el personaje tenía cierta mansedumbre en medio del salvajismo que tenía ella también. Y yo creo que su mundo era un mundo en donde se daba precisamente esa cosa oximorónica, esa cosa opuesta, esa cosa paradojal, de algo que es manso y que es brutal, de algo que es negro y es blanco. A mí me interesa, nunca me interesaron las cosas de un solo color. A mí me parece que ninguna cosa de un solo color siempre comporta la opuesta, y que la ambivalencia es la marca de lo humano. Ahora, claro, lógicamente, el mundo de la ciencia, tal vez de otro tipo de mundo, se construye a través del principio de identidad, no contradicción y tercero excluido, y no desde la paradoja. Pero me parece que el mundo literario, que es otro, se construye a través del oxímoron, entre otras cosas, de la paradoja. A ver, vos me preguntaste por el tema de la locura. Bueno, el tema de la locura, yo cuando hablo de la locura, que es un tema recurrente en lo que yo escribo, no se trata especialmente de la enfermedad mental donde aparece un psiquiatra y da un antipsicótico. Para mí el mundo de la locura es el mundo de la desmesura, eso que los griegos llaman la hibris. El mundo de la locura es el mundo, para mí, del canto primero del infierno de Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la dirita vía era smarrita. O sea, en el medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura donde se había perdido la senda correcta. Este desvío, que tiene que ver sí con la locura y tiene que ver sí con la desmesura
y tiene que ver siempre con el sentido no literal, y que tiene que ver siempre con lo paradojal. Este es el mundo para mí de la literatura, es el mundo del desvío, el mundo de la rectitud, es el mundo de la ciencia, de la filosofía, de todo lo que ustedes quieran, pero no es de las matemáticas, pero no es el mundo literario. El mundo literario es un mundo de desvío, es un mundo, digamos, donde para mí el desvío es el tema de la poesía, y para mí toda literatura tiene un sustrato poético, y no porque escriba palabras bonitas o ponga metáforas o haga aliteraciones o paralelismos o tropos o lo que ustedes quieran. No es por eso. El mundo de la literatura es para mí algo que necesariamente tiene ese desvío de la poesía. La poesía para mí es desvío. La cordura, el mundo de la cordura, no entendámoslo como el mundo de la cordura psiquiátrica. Hablemos del mundo de la cordura, o sea, como antiliteratura. Ese mundo de la cordura es un mundo de la moderación, es el mundo que los griegos esperaban de mesura, y que era lo contrario de Dionisio, que era precisamente la embriaguez, era precisamente sacar la apariencia de las cosas y ir hacia el fondo y revolver y cada vez más abajo. Este es el mundo para mí de lo literario, y este es el mundo de la poesía, y por eso yo considero que la literatura está siempre marcada por esa desmesura, por ese desvío, por esa hibris, y está en contra, digamos, del mundo de la cordura, entiéndase como el mundo de la mesura, como el mundo de la ciencia, de la filosofía, de la tecnología, de todo lo que ustedes quieran, al cual no se lo miran despectivamente, sino que es otro mundo. El mundo de la literatura es un mundo, y el mundo del resto es otro mundo. Por eso me parece que siempre hay que ver las cosas en este sentido, fuera de la dirita vía, donde está extraviada la dirita vía, la vía derecha, donde priman otras cosas. No sé si te contesto. Por supuesto que me contestaste. Y decime, Lili, ¿a vos te parece posible, como uno de los niveles literarios, que los personajes resulten ser aspectos interiores de la misma Morgana, en este sentido que hablaba, como, bueno, por un lado esa desmesura y por otro lado otro tipo de desmesura que embriagaba la culpa? A ver, no sé. Imaginemos que los personajes que aparecen, tanto la liebre, el tigre, digamos, estos fuesen aspectos interiores de la misma Morgana. Ajá. Por un lado, la desmesura, digamos, liberadas las fuerzas más oscuras de ella, y por otro lado, este personaje que la sigue, que de alguna manera la termina castigando, también una especie de cuestión superyoica, en donde el personaje se autocastiga, ¿no? Es decir, ¿podrían ser los personajes leídos desde esa misma interioridad? Sí, yo creo que cuando uno escribe desde muchos lugares. Por eso no hay que ser literal cuando uno lee una novela. Hay que mirar, yo siempre me fastidio tremendamente con la gente que empieza a decir, pero esto te pasó, porque la literatura no es eso. La literatura no es la historia personal del escritor, donde hay que tratar de chusmear para ver cómo es su vida o a qué juega. La literatura es un espacio simbólico donde se trabaja desde muchos lugares. O sea, la polisemia ya la entiende el propio escritor, ya la vive en el momento que está escribiendo desde muchos lugares. Por eso es cierto que los personajes son personajes que están fuera de Morgana y también están dentro de Morgana. Pensemos también en el nombre Morgana, en Fata Morgana, pensemos también en el hada que tenía que ver con King Arthur. Y todas esas cosas están y son otros niveles de lectura.
hay mucha polisemia. Claro que todo se puede mirar desde el espacio de la culpa de Morgana, claro que sí. Muchísimas gracias, Liliana. ¿Te parece que abramos un debate y que la gente haga preguntas? Sí, sí. ¿Sabes qué? Ahora, bueno, nada, totalmente de acuerdo con esta riqueza del personaje, ¿no? De Morgana, que no es plana, ¿no? Y eso uno agradece mucho. Liliana, sé que tenía mucha curiosidad, no se me ocurrió nunca que iba a poder preguntarte, pero el proceso de escritura de este texto, ¿cómo fue? ¿Te acordás? Sí, yo tengo una especie de manía que es cuando me pongo a escribir una novela, desaparezco del mundo, no quiero que nadie me hable por teléfono, intento traer solamente delivery, quiero meterme solamente en eso, entrar en ese mundo y poseerme dentro de la historia. Entonces, bueno, yo esto lo escribí en el 2018 y lo escribí en un estado así, ¿no? Donde que nadie me hablara, que nadie me jorobara. Incluso me acuerdo, para llegar a lo máximo, que perdí una vez un novio que lo tenía que encontrar y se llegó a morir infartado, pero yo estaba metida en mi novela, hasta ese nivel he llegado, no sabía, por supuesto. Pero quiero decir, me ha llevado hasta el drama, el asunto esto de escribir y encerrarme. Bueno, escribí encerrada en el 2018, en Buenos Aires lo escribí, no lo escribí en Madrid. Perdón, no, lo otro que porque es compleja la novela. Y quería preguntarte si, ¿qué es lo que por ahí te resultó más difícil del proceso de escritura? Supongo que en algunos momentos habrás tenido alguna dificultad más que con otras cosas, ¿no? Mira, en primer lugar tuve que una dificultad un poco pedestre porque la novela ocurre en Madrid y ocurre en Buenos Aires. Hay personajes que hablan en hispánico y otros que hablan en argentino. Bueno, me encontré por ejemplo con esto, y si bien yo estoy viviendo en España 6 meses desde el 2014, bueno, quería decirlo propiamente, hablar en español, porque uno sigue allá en España hablando en argentino. No, yo me muero antes de ponerme a hablar en hispánico. Así que, bueno, eso fue un problema, pero es un problema menor. Luego un problema sí tuve, me costó un poco escribir la segunda parte, porque la segunda parte, bueno, que cuenta el personaje desde una especie de diario, no es exactamente, y bueno, y es un personaje que es como un personaje que está un poco por encima del nivel de su edad. Y yo quería igual que fuera creíble, es un personaje, yo diría, en ese sentido traté de buscar o de pensar un personaje que pudiera tener un lenguaje, que pudiera ser, si bien atravesado por ser una chica especial y distinta, también que fuera creíble, que se pudiera escribir esto, no sé, la edad que tiene Morgana, no me acuerdo ahora, porque ya desde el 2018, pero supongo que tiene 16 o 17 años, o algo así. Pero bueno, ese fue también un problema que tuve, me quedé un poco con esa parte. Cuando uno llega a cierta parte, todo va rápido. Ese era un problema, la segunda parte. En la primera parte estaba el problema de que habían personajes españoles. Bueno,
Sí, bueno, yo por lo menos los españoles que me fui a leer, digo, es todo creíble, hablan así ustedes. Y me dice, sí, está bárbaro. Bueno, no. Muchas gracias. Sí, una cosita, y después abrimos el debate con el público si hay preguntas. La segunda persona, ¿cómo la conseguiste? Mira, es una manía mía la de la segunda persona. Ya la tengo escrita en otro libro, Hace miedo aquí, no me acuerdo, debe haber sido por lo menos 3 novelas que trabajo. Me gusta mucho el que alguien le hable al personaje, y si alguien es un otro yo o qué es. Bueno, en Hace miedo aquí yo lo trabajé desde la posibilidad que fuera realmente otro personaje escondido, porque es una novela de ciencia ficción y tiene que ver con algo donde trabajan gentes de otras partes. Pero aquí yo lo trabajé un poco como una voz que se interpela. Una voz interior, sí, como si hablara con ella misma, por eso todo el tema de la culpa que dice Elena tiene mucho que ver. Bien, me parece interesante que se abra un debate, o al menos que se abra un espacio de preguntas. ¿Alguien desea preguntar algo? Yo me parece que no. A ver, vamos a hacer, yo lo voy a abrir, porque no los voy a dejar así nomás, no se van a quedar calladitos. El debate que yo quiero abrir es esa cosa de por qué somos literales con la literatura. A mí, si hay una cosa que me molesta terriblemente, es la literalidad. Cuando la literatura precisamente es un espacio simbólico. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ustedes cuando leen? ¿Qué leen? A mí me pasa mucho eso con la herencia de la poesía de los 90, que siento que se queda mucho en contar una cosa literal sobre la vida de alguien, y medio que me desespera un poco porque siento que el lenguaje es un mecanismo de artificio, como el arte visual, y que en realidad no necesitas contar sobre tu propia vida constantemente. Entonces con la poesía me pasa un poco eso, que siento que está esa idea de cuento sobre mi vida y sobre lo que me pasa a mí, a veces un poco banalmente, y por eso también siento que, al menos en mi generación, hay mucho de eso. No sé si... Bueno, ¿y ustedes qué les pasa? A ver, con la literalidad, ¿qué hacen cuando leen algo? ¿Qué están pensando? ¿Esto tendrá que ver con el autor? Digan la verdad, así, Es verdad. chusmen. ¿Cómo es? ¿Es verdad? Están ahí fisgoneando, aquí, ¿qué habrá de la vida de fulano? A mí me parece que la literalidad también puede ser un punto de vista. O sea, también la literalidad puede ser subjetiva. Y a partir de ahí se abre otro mundo y otras posibilidades. Si la literalidad, lo que yo puedo entender por literalidad puede no ser lo que otro entiende por la literalidad. El texto es mío y yo lo proceso, digamos. Y a mí me puede parecer muy literal y en realidad no es la literalidad que le quiso dar al autor. O sea, la literalidad también es un punto de vista, me parece. Bueno, otro, bárbaro. Liliana, Sí. los poemas que yo te dediqué, justamente yo me refiero a ese mundo paralelo. De ninguna manera lo pienso como que es tu expresión real. Lo veo como un trabajo paralelo. Es el mundo que vos decías recién, donde vos volcás toda tu imaginación o toda tu vivencia o esa positivo o negativo que formamos todos. De hecho, lo veo así. Formado en una época de otra manera, ¿no? Pero bueno, con el tiempo uno va aprendiendo. Yo creo que hay procesos que son medio inconscientes, que no terminamos de ser conscientes, porque por ejemplo, un autor escribe, los lectores leemos, pero no podemos evadirnos en cierta forma de ese proceso que yo llamo la inconsciencia,
de tamizar de alguna manera lo que uno lee por el universo nuestro. Es decir, no es que hagamos todo un razonamiento de pensamiento, sino que se mezclan los mundos. Yo creo que eso también es un punto de riqueza. Es decir, uno está leyendo algo y ese algo es interpretado de otra manera por el lector. Y cada interpretación Es válida. es válida y cada interpretación va a ser particular. Eso ni hablar, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí me parece que la riqueza de la literatura es que cada uno lo lea como se le canta el culo, perdón la expresión. Así debe ser. Lo que no deja a uno de ponerle un poco los pelos de punta es cuando empiezan la gente a lucubrar si le pasó, si no le pasó. Ah, no, pero eso es otra cosa. Bueno, es otra cosa. Ahora, la polisemia es absolutamente necesaria. Sí, Claudia. Perdón, pienso y hablo desde el punto de vista de la poesía, y en mi caso personal, ¿no? Lo que decís de la literalidad, y esto es personal. Yo siento que en mí el poema, un poco como decís vos, siempre se adelanta. Yo no sé lo que estoy escribiendo. No tengo la más puta idea de lo que estoy escribiendo. Después me doy cuenta. Y el lector lo va a recibir como quiera. ¿No? Como, no sé. Bueno, pero es que eso es Quieran como quieran. Mirá. Entonces la literalidad se da, creo, más en el lector que en el autor. El autor escribe. Desde el punto de vista de la poesía, me da la sensación. Yo ni sé a veces lo que escribo. En mí el poema siempre se va adelantando. Después de un tiempo me doy cuenta de lo que quise decir. No sé si soy clara, perdón. No, está bien. Pero Totalmente. me estoy expresando de esta manera. Entonces, me parece que ahí el lector después lo recibe. Yo me pongo como lectora y digo, no me voy a la base de qué quiso decir, cómo es la vida, esta es la vida de fulano. No, lo recibo como literatura. Claro, lo recibís como un mundo que se te Como, presenta. exactamente. No lo recibo literal. Un mundo que se te Después, Me parece que tiene que ver con la libertad también, ¿no? Algo que tiene que ver con la libertad de la interpretación y la libertad también del que está leyendo. Claro, la recreación que hacemos cada uno. Sí, perdón, primero quiero escuchar a Adriana. Sí, yo me quedé pensando en la pregunta ¿quién escribe y qué se escribe? Que está enganchada con lo que decía acá Alicia. Actualmente está bastante, digamos, en boga la autoficción. Hay mucha gente escribiendo y haciendo supuestamente algo como una autobiografía ficcionada, qué sé yo. Y me pasó leer, recién terminé hace muy poquito, un libro que podría encuadrarse acá, es un libro de María Negroni, y justamente me parece que el pensar quién escribe y qué se escribe ya nos lleva a otro plano, que es si esto pasó o no pasó, porque ¿desde dónde podemos decir que algo pasó o no pasó? Es ese sujeto el que está poniendo en palabras algo que pasó por ese sujeto. Sí, pasó por ese sujeto y lo que está queriendo contar es algo que en realidad es imposible de contar. Entonces, por eso me parece que realmente pasó o no pasó. Sí, algo pasó. Que, bueno, eso que está escrito. ¿Y eso que está escrito qué es? Yo qué sé. Me parece que va por ese, para mí, digamos, yo leo un poco por ese lado. Hay una conexión que por ahí vuelvo a esto de Alicia, que puede ser como de inconsciente a inconsciente, sí.
pero que toma una forma particular cuando el sujeto que escribe elige la palabra como un medio de contar esto. Y también el lector, digamos, responde a esta invitación y también se engancha por este lado de la palabra. Si uno se engancha por el lado de una supuesta realidad objetiva, bueno, me parece que nos perdemos de la manera no artística. Sí. Adriana, su nombre, ¿no? Sí. Un poco parecido a lo que dice ella, yo pienso que uno como lector, cuando se está pensando si sucedió en la literalidad de una biografía o no, más allá que pueda ser una obra biográfica o no, hay autores que eligen más ese camino y otros que no, pero si uno está pensando en eso es porque no se está dejando atravesar por el mundo construido ahí, que me parece que es lo más rico. Coincido porque yo Más fuerte. Coincido con lo que decía ella, porque yo hago sistemas. ¿Por vos hacer qué? Sistemas. Ah. Entonces, cuando leo un libro, no tengo todo lo que ustedes dicen, me dejo llevar, me pegue. ¿Y qué es lo que yo lo que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo y apoyo la polisemia? Es más, esta obra no es mía ya. Esta obra es de lo que la lea y que lea lo que le cante. Y que la interprete como le guste. Porque no es la interpretación verdadera en la que yo tengo. No. Yo lo escribí como alguien dijo, y a veces uno escribe cosas que ni sabe ni por qué ni cómo les escribió, ni qué son. Pero lo que quiero decir, yo dejo la obra escrita y ya como autora me borro, y cada uno lee lo que le parece. Yo simplemente me quejo porque desde que yo, la primera obra que escribí en mi vida, a los 18 años, que salió en un diario y estaba ahí toda más fascinada, me encontré con una amiga, me dice, sí, porque tu abuela, no, le digo, eso es ficción. Y yo creí que eso era la cosa de esta chica pobrecita que era compañera mía de inglés, que lo único que tenía claro era inglés y yo era la burra aprendiendo inglés. Ella era un crack en inglés, pero después en lo demás no. Entonces, después resulta que me voy a Puerto Madryn a un encuentro de escritores. Yo recién empezaba. Y bueno, me encuentro que había una alumna mía de taller que estaba leyendo un cuento donde decía que ella se había levantado un pendejo de una supuesta primera persona de una persona mayor, un pendejo de ojos verdes que estaba muy bueno, no sé qué, eso decía el cuento. Y viajaba conmigo un alumno también que estaba fuerte, tenía ojos verdes y era joven. Ya lo dieron por pareja. Fue una cosa terrible y yo me indigné, en ese momento me indigné porque no me di cuenta que esto es la reacción normal y natural de la gente, ¿no? Investigar, eso es lo que yo me opongo. Pero la cuestión es que, más allá de eso, la polisemia de un texto es lo más rico que tiene un texto, en poesía mucho más. Pero en narrativa justamente por el sustrato poético y además porque la palabra tiene miles de posibilidades de interpretación. Entonces, bueno, este libro es el que cada uno lea, no es lo que yo quise decir, a mí no me importa, yo dije lo que me salió, ni yo misma sé hasta qué punto puedo decir, quise decir tal cosa, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. No sé, uno no tiene mucha idea de por qué escribe lo que escribe. Tiene una idea, cree que yo soy de esas personas que piensan un texto, lo tienen claro, lo van hilvanando, que sea donde quiero ir, todo muy bonito, pero siempre hay un lado que tiene que ver con la inconsciencia que yo no puedo prever. Y es lo rico que puede tener un texto mío de quien fuera.
Sí, y él no debería ser un lector ingenuo, pero él se preguntaba si había pasado algo entre la cautiva y el Martín Fierro. Y concluía que no, porque Martín Fierro era un caballero. Podemos seguir nosotros también. Bueno, está bien, todas las opiniones son interesantes. ¿Qué quieres decir? Para mí parece que pensar las condiciones de la atención de la gente en esta época. Si seguimos, creo, no sé, soy malo pronunciando en otros idiomas, pero Simon Weil, que dice que el porcentaje de atención pura que hay en una época equivale a la capacidad artística de una época, ¿no? Bueno, y con las redes sociales y con Instagram se ha cambiado mucho eso, al menos en la generación más joven. Yo lo veo como profesor en los secundarios, que es muy difícil que la gente tenga atención, puede imaginar cosas. Yo veo como que hay una relación de algún punto entre las cosas que pasan tal vez en mi generación con las redes sociales y lo que sucede con este fenómeno que están describiendo ustedes. Pero bueno, puede ser que no. No sé, como que la gente piensa en las redes sociales en vez de debatir, te mando un link. Piensan en más el consumidor que lo que están haciendo directamente. No sé, puede ser. Que estemos acá ya es genial, o sea, casi nunca hay presentaciones en vivo, son un montón por Zoom, o sea, ya es un montón. Yo celebro eso. ¿Puedo decir una cosa que para mí son cuando no, que recién que decía, bueno, si cuál de los que pensó que lo iban a leer, hay que ver cómo uno toma esa frase. Si uno entiende, o sea, si uno lee cartas, no sé, de cualquiera, de Luis Casales, de cualquier escritor que a uno le interesa, está lleno de chumberíos también, está lleno de, ay, voy a estar en banquete y quiero hacer una pública. Eso existe. Ahora eso no quiere decir que la obra que uno escriba no sea radical en el sentido de que no está pensando en la expectativa de que tal o cual lector no va a leer. Porque eso me parece lo valioso de cualquier literatura, digamos, ¿no? Por eso se sigue leyendo, justamente. Porque no está pensando en tal o cual lector, en condiciones de mercado, que bueno, ahora escribo sobre tal tema porque es, no sé, políticamente correcto, entonces hablo sobre esto. Eso no, eso coincido con eso de que no estamos esperando un lector porque... Es lo que Girondo le recomendaba a Olga Orozco, le decía, no te preocupes por los concursos, preocupate por escribir vos y que otro va a llegar. Pero a la vez todos ellos también, porque el autor es ahí está la figura del autor, no solamente tiene que comer, sino que tiene que ser castigado y también está cerrado, está bien que existe también. Y las discusiones públicas también existen. No, que Cernex fue una de las más posibilidades con su figura también. No, estaba diciendo que me decía ella que no vas a comer si sos poeta. Y yo dije, es algo que ganes una rebelión. Pero bueno, ahí todo esto. Bueno, perdón, ¿alguien me quiere hacer una pregunta sobre la masa brutalidad del mundo? Pero bueno, sobre lo que se dijo. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo no escribo, no. Soy de otro palo, no escribo. A pesar de que mi amiga Elena dice que debería hacerlo, yo no escribo. Lo que te pregunto es, si ese tiempo, si ese ostracismo, si esa parte de tu vida que vos le dedicaste a escribir este libro, lo hubieras dedicado, lo hubieras podido dedicar a otra cosa, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho otra cosa o hubieras hecho esto que hiciste? No te lo puedo contestar. Yo me puse a escribir esto. Esta historia a mí me venía dando vueltas en la cabeza cuando yo estaba en España. Es una historia que tiene mucho que ver también con las redes sociales. Y pienso que las redes sociales a mí me llevaron a una serie de cosas que me pregunté sobre qué pasa con esto de las redes sociales. Era un tema que yo no había escrito, había escrito un cuento yo con este tema, que lo había publicado en España, que era sobre Pessoa, que tenía que ver con esto de la gente que utiliza diversas frases en las redes sociales. Había empezado a escribir con eso, con esa especie de múltiple personalidad, y entonces me venía dando vuelta ese tema. Y entonces decidí cuando llegué a Argentina a escribirlo.
Y bueno, yo creo que tiene un poco que ver con el malentendido a veces de las redes sociales. Mira, mi tema, si yo tuviera que decir cuál es el tema que a mí me atraviesa todo el tiempo, es el malentendido. Para algo yo escribí La maldición de la literatura, que es un ensayo que tiene que ver fundamentalmente con del malentendido a la literatura. Esto sería un poco la idea. Así que bueno, no sé. Vos tenés siempre un lenguaje muy provocativo, ¿no? O sea, un lector siguiéndote siempre siente que lo provocás. Entonces, por ejemplo, en Pequeña Música hay un personaje y unas situaciones medias perversas. Tenés a veces un juego que hace que el lector no es que sienta rechazo, sino que se violente. Vos tenés a veces una impronta que o te siguen o al carajo. Y esto, pregunto, esta novela de algún modo tiene también ese... Absolutamente. Mira, es verdad lo que vos decís. Yo estaba pensando, y no porque esté aquí la sobrina de Selmar Acevedo Díaz, un escritor al cual yo hice, entre otras personas, un homenaje ayer, un escritor desconocido, y que es un escritor de la puta madre, porque no hay otra palabra más para decirlo, que me perturba la cabeza y se mete en mi cabeza, me la destruye, me la come, y yo pretendí siempre hacer eso. No sé si por supuesto con la maestría de Selmar Acevedo Díaz, pero es todo lo que quiero. Si yo molesto, estoy contento. Sí, como último tango en Malos Aires, que hemos hecho tantas cosas y cada cuento, cada texto tiene una suerte de violencia y atracción para el lector muy profunda. Sí, yo te diría que a lo mejor donde no lo hice son un libro de La Dicha, donde trabajé de otro lugar, desde un lugar menos provocativo y más de otro. Fue una provocación contra mí. ¿Te atreves a escribir sobre el placer? ¿Te atreves a escribir sobre sobre el gusto de vivir? ¿Te atreves? Bueno, fue una provocación, no al lector, pero sí a mí. Bueno, y así escribí eso, pero en general mi literatura es una literatura un poco que quiere molestar. Sí. Y lo lográs. Lo logro, y si se molesta a la gente, voy bien. Lo que pasa es que el lector mayormente no le gusta encontrar en lo que lee lo que no quiere reconocer de sí mismo. Entonces le atribuye al escritor eso. Por eso pregunta, ¿desde dónde lo escribió? ¿De dónde lo escribió? ¿Por qué escribiste esto? Porque en definitiva no se anima a decir, es lo que a mí me está ocurriendo, es lo que estoy sintiendo y no lo quiero decir. Interesante lo que vos decís. A mí me está pasando generalmente con eso. Y no le doy bolilla a la gente. Y por eso subrayamos tanto los libros. ¿Por qué los subrayamos? Claro. ¿Sí? Porque nos están diciendo algo a nosotros. Un lector que está diciendo si esto le pasó o no es un mal, o sea, perdón, es un mal lector. Yo no lo veo como un mal lector. Es un lector. El mal lector es el que directamente agarra un libro, lee una página y lo tira a un costado. Ese es un mal lector. A veces a veces se lee, no sé. Sí. Bueno, pero... No sé, yo lo que creo que, bueno, a veces yo me alegro que haya lectores. Con eso ya me doy por servida, ¿no? Porque en este momento tener a alguien que lea ya es mucho. Pero vamos a decir que el tipo de lector que yo amaría es el lector al que provoco y que, bueno, que recibe, sacude, ¿no? Claro. Se deja sacudir. Sí, esto cuando trabajo en poesía es distinto. Cuando trabajo en poesía, yo quiero también un poco sacudir, pero es de otro lugar. Pero cuando escribo novela, cuento,
sobre todo novela, porque es lo que más he escrito, cuentos escritos, menos libros. Me interesa, sí, me interesa perturbar. De paso, no es que esté haciendo un chivo, pero no se olviden de leer a Selmar Acevedo Díaz, aquí está la sobrina, y realmente esos son escritores, que no puedo dejar de decirlo. Bueno, no sé, ¿algo más o damos por terminado? Sí, Una pregunta muy por ahí ingenua, yo soy de otro lado. Me pasa con tu poesía, y cuando la leo, yo me dejo conmover, me conmueve o no me conmueve. Me da la sensación de algo que decís como con tal naturalidad, como bueno, el pelo de ella es rubio, algo natural. Y al instante siguiente me parece que eso tiene enorme cantidad de horas de corrección y de buscar la palabra exacta, que de naturalidad no hay, es la idea la natural, pero que después la palabra tiene muchísimo tiempo de corrección, de búsqueda. ¿Cómo es? Sí, vos lo que decís es cierto. Yo intento en la poesía mostrar una especie de naturalidad, que me fluya, que no esté ahí, no sé, altisonante en un lugar de arriba, sino que trate de fluir naturalmente. Eso es lo que intento. Por supuesto que siempre trato de que haya más, pero no me importa. Si alguien lo vive naturalmente, mejor. Pero también provoca tu poesía. ¿Ah, sí? Sí. Vos que eso no lo sabía. Porque, por ejemplo, el último que te edité ahora, que es Lo Prohibido, que es muy fuerte, emocionalmente fuerte, intenso, en esa intensidad golpea al otro, no es una cosa que uno lee y fluye y se va llevando por las palabras. Es un poco más molesto de poesía que O Resplandor Final, que también recuerdo haberte editado, qué sé yo, hay mucha poesía tuya, mismo cuando la decís con una suerte de énfasis, silencios que provocan a quien está escuchando. Sí, soy un poco apasionada, sí. Tengo que estar ahí, y lo que pasa es que lo que me interesa siempre es aquello que me conmueve, que me toca. No quiero que las cosas me pasen por a nivel cerebro nomás, quiero que me toquen a nivel del cuerpo, que me toquen a nivel de que me quede pensando, ¿no? A mí, aquí hay muchas personas que son muy buenas, que están en este momento, en este grupo. Hay un montón de poetas y un montón de escritores muy valiosos aquí, no porque sean tan reconocidos, pero sí muchas de las personas que están aquí son escritores muy valiosos. Y eso es lo que pasa también con eso, ¿no? O sea, hay también mucha gente desconocida o no muy, que está muy publicitada y que escribe cosas hermosas. A mí, casi toda la gente que conozco aquí, que he leído, me parece muy interesante. Así que, bueno, no sé. Qué sé yo, no sé si estamos para terminar. Agradezco que hayan estado. No sé, me han hecho muy feliz de verlos, así cuando me voy a España me quedo con las caras de ustedes y me da mucha felicidad. Gracias.